Hoy miércoles 5 de diciembre en Interfaz. Conoce el panorama que arrojó el programa Planea 2018 que aplicó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en nuestro reportaje del día. Quédate a conocer el programa de becas de la Universidad Autónoma Metropolitana en una interesante entrevista. Platicamos con Liz Robles y Felipe Orozco sobre la supercomputadora que posee la Universidad de Guadalajara, la más potente del país. Conoce la muestra Ficción y Tiempo, una exposición que se lleva a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Y la central de Abasto se viste con un mural de hilo que ha sido tejido gracias a un taller impartido dentro de la iniciativa Central de Muros. Quédate en tu lugar porque lo mejor de la información en educación está a punto de comenzar. Esto es Interfaz. Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz. Es un placer saludarlos esta mañana de miércoles 5 de diciembre del 2018. Un saludo a toda la República Mexicana, a todos los que nos ven esta mañana. Y por supuesto, para nosotros es un placer que nos acompañe para revisar lo que está sucediendo en esta área tan interesante como es la educación y tan importante y tan necesaria para el desarrollo de nuestra sociedad. Ana Cristina, muy buenos días, es un gusto saludarte. Mañana nublada en la Ciudad de México. Así es, Omar, un poco de frío. Si ustedes viven en el área metropolitana, pues abríguense para poder asistir a todas sus labores de manera sin contratiempos. Saludamos con mucho gusto a todos los que nos acompañan esta mañana en Interfaz de la Agencia Informativa de Educación de México. También saludamos a Grisela Yebra. Ella siempre nos permite comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana y los invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora y media. Así es, Ana Cristina, y bueno, pues como lo sabemos, estamos ante un nuevo cambio sistemático en muchas de las políticas públicas que se van a ir aplicando en nuestra sociedad, en nuestro país, en las diferentes aristas. Y la educación es una prioritaria para el nuevo gobierno que acaba de llegar el pasado sábado. Y la educación es uno de sus ejes principales. Por supuesto, hay que analizar todo lo que se ha venido desarrollando desde las últimas décadas, sobre todo con ciertas aplicaciones, ciertas mediciones que se han venido estableciendo, como lo es la prueba Planea, y que por supuesto genera una cierta estadística de cómo se están desarrollando, cómo se están aplicando los conocimientos en ciertas áreas, como la lectura, como las matemáticas en la educación básica desde la primaria. Es un proceso importante saber cómo se está aplicando, saber cómo estamos en estos resultados que se aplican en una serie de mediciones tanto nacionales como internacionales, como está también la prueba PISA, y que por supuesto esos son indicadores de cómo estamos. Por desfortuna no hemos arrojado resultados importantes. Estas mediciones por supuesto nos deben de alertar para poder establecer estos mecanismos en las nuevas estrategias educativas para que los jóvenes logren de forma integral y no para que solo los resultados sean la prioridad, sino que de forma integral podamos abarcar desde un conocimiento logístico básico hasta la comprensión de textos simples. Y esto, por supuesto, nos irá potenciando a las generaciones más jóvenes a desarrollar un proyecto, un proceso académico más exitoso. Vamos a hablar sobre este tema y más. Acompáñanos. Así es, Omar, la educación básica pues está enfrentando, lo sabemos, una serie de retos para ofrecer una mejor preparación para los alumnos. De acuerdo con la prueba Planea, si bien se han registrado avances importantes, también es necesario seguir trabajando en áreas y en materias muy específicas como lo es el español y las matemáticas. El logro de aprendizaje de los estudiantes de sexto año de primaria aún es insuficiente. Sin embargo, entre 2015 y 2018 se registraron avances significativos en términos estadísticos, tanto en lenguaje y comunicación como en matemáticas. Los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, Planea 2018, destacan que en lenguaje y comunicación, 49% de los estudiantes logran identificar, seleccionar y extraer información puntual y explícita en textos narrativos literarios breves. En el caso del lenguaje y comunicación, los niños cuando llegan a sexto de primaria
ya saben expresarse, saben articular pensamientos en formas, usando normas y alfabetos y lingüística que son importantes en los procesos de comunicación. Saben nombrar, distinguir recursos como cartas, invitaciones, recados, etcétera. Saben y dominan ideas que incorporan categorías gramaticales importantes, tan elementales como sustantivo y verbo, y predicados. Sin embargo, solo 15% tiene un dominio satisfactorio para relacionar información en textos expositivos, narrativos y argumentativos. Y solo 3% es capaz de comparar y evaluar información que incluye tablas o gráficas. En matemáticas, el panorama no es más favorecedor. 59% de los alumnos son capaces de resolver operaciones básicas, ya sea suma, resta, multiplicación y división, pero solo con números naturales. Los niños, cuando entran al sexto de primaria, caso de matemáticas, los alumnos ya han desarrollado habilidades lógicas, analíticas, cuantitativas, relacionadas con lectura, escritura y ordenamiento numérico. Realizan operaciones aritméticas básicas con determinadas cifras, con o sin algoritmos, con fracciones, con relaciones, todos, partes, etcétera. Solo 15% es capaz de resolver operaciones básicas con números decimales y únicamente 8% lo hace con números fraccionarios que implican conversiones. Los resultados de Planea 2018 muestran que el promedio nacional obtenido es muy similar al de 2015, con un pequeño incremento en el aprendizaje. El análisis destaca que en cuestión de género, en ambos campos formativos y de manera significativa, las mujeres tienen mejor desempeño que los hombres. En lenguaje y comunicación, la diferencia es de 29 puntos, mientras que en matemáticas es de 8 puntos. Además, destaca que los estudiantes de Jalisco y Sonora mejoraron sus puntuaciones en ambos campos, mientras que los de Yucatán lo hicieron en lenguaje y comunicación. En contraste, los alumnos de Veracruz disminuyeron sus puntuaciones en ambos rubros, en tanto que Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas lo hicieron en matemáticas. Una de las cosas que hay que hacer para que se mejore el aprendizaje a nivel, digamos, de un país o de un sistema educativo, es asegurar que los que están hasta abajo caminen más. O sea, es más importante ponerle énfasis en este 59% que está acá, que tratar de mejorar el promedio o de echar para adelante a los niveles superiores. Planea es una prueba que aplica el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuyos resultados son una importante fuente de información para analizar el estado de la educación, a fin de que se establezcan nuevas prácticas enfocadas a elevar el logro de los aprendizajes. Los propósitos de la prueba es destacar esta información como un insumo para la mejora de las prácticas, al final las que más impactan en el aprendizaje, que es la práctica escolar. La prueba 2018 se aplicó en junio pasado a casi 105,000 alumnos de una muestra representativa a nivel nacional de 3,673 escuelas. Los únicos estados que no participaron fueron Michoacán, Oaxaca y Chiapas. El INEE ha enviado los resultados de la prueba a los estados participantes con el propósito que sean un insumo para la elaboración de políticas públicas, además de que están a disposición de las escuelas y los padres de familia en la página www.inee.edu.mx. Pues ahí están los datos que ha recopilado el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que por supuesto pues nos da una perfecta guía para dónde ir mejorando la educación. Y vamos a ver cómo se establecen los lineamientos para el nuevo Plan Nacional de Educación que se estará entregando precisamente al Congreso de la Unión para su revisión y aprobación entre esta y la próxima semana, y esto nos permitirá, por supuesto, redefinir cuáles van a ser estas importantes estrategias para impulsar la educación en México. Vamos a una breve pausa, regresamos, esto es Interfaz. En 1926 falleció el pintor francés Claude Monet, uno de los iniciadores del impresionismo.
Y el análisis de los indicadores de la prueba Planea también ofrece una panorámica sobre el papel que juega la desigualdad en los procesos de aprendizaje, de manera especial en zonas de mayor vulnerabilidad. Vamos a ver los detalles. La desigualdad social provoca que un gran número de niñas, niños y jóvenes no estén aprendiendo lo que necesitan para enfrentarse a la sociedad y vivir de forma digna. Los estudiantes que habitan en poblaciones con mayor vulnerabilidad socioeconómica son los que presentan los menores logros de aprendizaje. Aunado a ello, las escuelas a las que asisten son las que tienen menores carencias. De acuerdo con el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, Planea 2018, las brechas en el aprendizaje de dichos estudiantes es de 169 puntos en lenguaje y comunicación y 127 en matemáticas. Todavía se siguen vinculando los resultados de Planea con condiciones de pobreza y con condiciones de ruralidad y de pertenencia a una cultura diferente. Los resultados destacan que entre 2015 y 2018 el aprendizaje de estudiantes indígenas incrementó en matemáticas, aunque a nivel nacional el de alumnos de escuelas multigrado es menor que el de aquellos que estudian en escuelas de educación completa, con brechas de 43 y 36 puntos en lenguaje y matemáticas, respectivamente. Las escuelas indígenas aumentaron y aumentaron más, o sea, de hecho son las que más aumentaron. En el caso de matemáticas, y eso es una buena noticia, sucede con comunitarias y pues eso yo creo que es algo que nos debe de preocupar porque las escuelas comunitarias están llegando a estas pequeñitas comunidades que se están multiplicando, o sea, cada vez son más las pequeñas comunidades en México. Entonces sí tenemos que tener un modelo efectivo, eficiente para atender a estas comunidades. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el organismo encargado de aplicar esta prueba en estudiantes del sexto año de primaria, ha señalado que las brechas en el aprendizaje muestran el tamaño de la deuda que se tiene con las poblaciones más desfavorecidas del país. Existen factores que están en manos de las autoridades resolver, entre ellas una mejor distribución de los recursos educativos, tanto económicos, de infraestructura y de capacitación magisterial. Tienen que ver con una característica muy propia del sistema educativo mexicano, que es que la pobreza de la población a la que van destinados los recursos educativos se junta con la pobreza de esos recursos. La pobreza de la demanda se vincula con la pobreza de la oferta, es decir, ahí donde es más pobre la demanda, la población, los niños, es también más pobre la infraestructura, el equipamiento, la atención que reciben los docentes. La prueba estandarizada Planea considera el contexto socioeconómico y cultural, ya que no se debe juzgar el logro de los aprendizajes sin considerar los factores que influyen en los procesos educativos. De esta manera, considera el entorno personal, familiar y escolar de los alumnos. Por ejemplo, es mejor el desempeño de estudiantes con mayor índice de desarrollo humano, con más alto nivel de participación y respeto en el aula, con su compromiso con las tareas escolares, así como por su mayor expectativa académica. Aquellos estudiantes en condiciones de trabajo infantil tienen menores aprendizajes. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Y bueno, aquí en nuestro programa nos encanta hablar de cuáles son todas las opciones y las posibilidades que existen para que los estudiantes puedan ampliar sus conocimientos, sus experiencias de vida a través de becas, de intercambios, de movilidad académica. Y la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, tiene un robusto programa de becas. Y para conocer los detalles nos acompañan la maestra Cristi Aide Robledo Escobedo. Ella es directora de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales, y también la maestra Verónica Vianey Fuentes Quirós. Ella es jefa del proyecto Movilidad Saliente de esta casa de estudios tan importante en nuestro país. Bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por acompañarnos, un placer tenerlas aquí en Interfaz. Pues nos gustaría empezar preguntándoles, pues, ¿cuál es todo este abanico de becas y de opciones que está ofreciendo la Universidad Autónoma Metropolitana? Miren, la UAM, contamos con un programa institucional de movilidad. Es un programa que permite a los alumnos de la institución hacer estancias de movilidad en otras instituciones de México, de toda la República Mexicana y de otros países. Trabajamos ahorita con 4 continentes, lo cual nos da mucho gusto y se está trabajando con distintas regiones. Y al mismo tiempo permite este programa de movilidad recibir alumnos de otras universidades de la República Mexicana y de otros países.
Algo que también tenemos es, a la par de este programa de movilidad, un programa de becas que está enmarcado en el Programa Nacional de Becas, que nos permite, este año pudimos becar a más de 800 alumnos para hacer estancias de movilidad internacionales, nacionales, y también para cursos de idioma, que es una formación complementaria a esta trayectoria, para poder participar en movilidad. Pues sin duda alguna, una posibilidad muy afortunada para los jóvenes estudiantes. Me gustaría preguntarte, Verónica, ¿cuáles son esos aspectos? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para un estudiante poder acceder a esta beca? Porque pues finalmente también las becas están pensadas para gente que realmente estudia, que realmente logra alguna serie de puntajes para poderse acceder a estas becas. Así es. Nosotros, de hecho, en nuestra convocatoria marcamos ciertos criterios que son cubrir, de hecho, ser los mejores alumnos de la generación, cubrir ciertos requisitos como son el promedio, las calificaciones, un mínimo de 8, tener un 50% de créditos de avance. No es mucho lo que se pide, simplemente que tengan un buen desempeño académico. Es muy fácil acceder al programa, es una convocatoria que se difunde en toda la universidad. Creo que hemos hecho un buen papel a través de nuestro programa con nuestros embajadores que se van a otros países. Es muy sencillo en realidad, solamente lo único que tienen que hacer es enterarse de la convocatoria y de los procesos que tienen que seguir, pero es muy fácil. Claro, bueno, eso es buenas noticias también. Sí. Yo quisiera que nos ayudaran a explicarle a nuestra audiencia la relevancia tan grande que tiene que los alumnos que están en una formación profesional, una formación académica, tengan acceso a poder, pues de alguna forma moverse, ¿no? Ya sea en el país o en el mundo, para tener otra experiencia distinta a la que están acostumbrados, porque pues muchas veces se tiene a lo mejor algún estigma, ¿no? De que pues es solamente por diversión, que no aprenden nada, pero en realidad es realmente una experiencia que te hace crecer como persona. Sin duda hay una experiencia de vida que te hace crecer desde estar en otro entorno, tener que ser autosuficiente en casa, llevar la parte de las finanzas, porque ahora, bueno, los que son becarios van a recibir una beca y tienen que administrarse. Entonces sí hay un crecimiento a nivel personal, también enfrentarse a nuevos contextos, nuevos entornos, tanto de vida como académicos. Y ahí es donde hay un impacto muy positivo en la parte de las trayectorias, porque finalmente nos permite que los alumnos conozcan otros proyectos, otras metodologías, inclusive modelos educativos, y también la inserción a trabajo en equipo, no solo de las personas que ya conoces, sino entornos también completamente desconocidos, inclusive en otros idiomas, claro. Los que van a países no hispanohablantes, desarrollan las habilidades y lo que buscamos es que el alumno de la UAM desarrolle habilidades y capacidades a nivel internacional. Vamos a hacer, si nos lo permites, disculpa que te interrumpa, una breve pausa que tenemos que ir forzosamente y regresamos para seguir abarcando sobre estos temas tan interesantes que ofrece la UAM. Vamos a hacer una pausa, regresamos a estos interfaces. Bueno, pues regresamos aquí a esta interesante charla sobre los programas de becas que ofrece la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, pues estamos hablando con la maestra Cristi Aide Robledo Escobedo, directora de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales de esta Casa de Estudios, y también con la maestra Verónica Vianey Fuentes, ella es jefa de Movilidad Saliente. Así es. Movilidad Saliente, ¿por qué este nombre? Es un nombre corto que se le dio al área porque antes era Cooperación Académica Nacional e Internacional, entonces cuesta mucho trabajo que los alumnos se relacionen, ¿no? Que nos ubiquen. Entonces, movilidad saliente creo que es un término muy fácil de ubicar, y además entre nuestras instituciones pares es muy común relacionarte con la oficina de movilidad saliente o de movilidad entrante. Y eso quiere decir que todos los estudiantes de toda la comunidad de la UAM, en cualquiera de sus diversos campus, se tienen que acercar a esta área, esta instancia, movilidad saliente, y ahí encuentran todas las alternativas. ¿Cuántos programas de becas hay? ¿Qué tipos de becas hay? ¿Pueden haber de temporales? ¿Pueden haber no sé, a ver, cuéntanos un poquito cuáles son las dinámicas? Bueno, acabas de tocar un tema modular y medular. Actualmente se tiene, como comentaba la maestra Cristi, esta relación de becas a través del Programa Nacional de Becas. Sí. Sin embargo, está en stand-by en este momento, pero tenemos otros socios con los que hemos trabajado, como es Santander Universia, como es
la Plataforma Alianza del Pacífico, que también es estos países, Chile, Colombia, Perú y México, ¿no? A través de los gobiernos de esta relación. Vigentes tenemos esta relación a través de estos programas. Después de tener un proceso de movilidad en donde fuiste asignado y tienes una aceptación por parte de la instancia receptora nacional o internacional, es como pueden a través de una convocatoria para becas participar para estas. Son dos procesos independientes. Primero hay que hacer un proceso de selección para movilidad y luego uno así para becas. Claro. Les preguntaba antes de regresar del corte acerca de él, pues siempre hablamos con los alumnos, ¿no? Con cómo es esta experiencia desde el proceso de pues, conseguir el promedio, las certificaciones del idioma, pasar todos los filtros. Sin embargo, me gustaría que nos contaran un poco cómo es desde la perspectiva de una institución, como lo es la UAM, de tanto prestigio, de tanta historia, generar estos vínculos con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, para poder abrir estas oportunidades para los alumnos. Mira, para el programa de movilidad tenemos varias opciones. Una son los convenios bilaterales, que sin duda es un trabajo de concertación, es un trabajo de identificar fortalezas, necesidades de la institución, intereses también académicos de proyectos, y a partir de ahí se van identificando los socios. Vamos haciendo contactos, toda la concertación para verificar que los planes de estudio sean de interés para la comunidad, que haya también la apertura. Vemos las cuestiones de calendarios, porque sin duda el proyecto Movilidad hace que tengamos que trabajar con calendarios, 100 calendarios académicos, 100 proyectos. Entonces, bueno, eso pues sí es una concertación permanente. También recibimos contacto a las universidades que nos dicen nos interesa cooperar y trabajar con la UAM. Entonces, bueno, buscamos también pares académicos que estén interesados en desarrollar tanto el programa de movilidad y a la par proyectos de cooperación que vayan fortaleciendo todos los lazos de vinculación, ¿no? con las universidades. Tenemos también opciones para hacer movilidad en el marco de plataformas y alianzas estratégicas binacionales, multinacionales. Por ejemplo, la Plataforma Alianza del Pacífico, que es toda una propuesta de distintos gobiernos para fortalecer la cooperación en la región. Tenemos también a través de la ANUYES, de la Asociación Nacional de Universidades y Instituciones de Educación Superior, hay programas de cooperación nacional. El mismo ICOES, que es un programa de movilidad nacional con universidades, tenemos tanto con públicas y privadas. Entonces, sin duda, es un actuar y una constante vinculación con nuestros socios, claro, y de conocimiento. Y en términos generales, supongo que están abiertas estas becas, pues, por supuesto, para todas las carreras, ¿no?, que conforman la universidad. ¿Cuáles son las que más logran irse? ¿Cuáles son las que más hay inquietudes? No sé si las humanistas. ¿Cómo está esta estadística? Es interesante porque efectivamente encontraríamos primero ciencias sociales y humanidades, después ciencias y artes para el diseño y después las ciencias básicas e ingeniería. Al mismo tiempo, los que recibimos vienen de estas áreas, ¿no? Ciencias y artes primero y después ciencias básicas e ingeniería. Sin embargo, bueno, tenemos alumnos de ciencias naturales que también hacen incursión en ciencias básicas e ingeniería. El programa permite que, y los propios programas de la universidad, las licenciaturas permiten ser multidisciplinarias y al mismo tiempo poder participar en algún programa de la otra institución en donde haya interés de trabajar, aún así si no es del mismo programa en el que se estudia en la UAM. Claro. Entonces es muy rico y esto ha abierto el abanico para que los alumnos también participen no solamente de sociales a sociales, sino de sociales a naturales, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, ¿sí? Interesante. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que les hacen siempre a los alumnos que pues tienen en la mira poder acceder a una de estas oportunidades? Es decir, desde que empieza su formación, cómo ir siguiendo los pasos y a dónde acercarse. Mira, yo la primera recomendación que haría sería estudiar idiomas, un segundo idioma, sea inglés, francés, alemán, inclusive idiomas y lenguas oficiales en México, náhuatl, rarámuri, en fin. Depende mucho tu proyecto académico, qué quieras trabajar, por supuesto, visualizar la trayectoria académica y acercarse, no tener miedo, explorar. Yo creo que es la actitud de explorar. Muchas pareciera un poco complejo desde la perspectiva de un alumno entrar a este proceso de 200 universidades que tienen opción decidir, y yo creo que aquí lo importante es decir, bueno, me interesa aprender y también tener la apertura para aprender nuevas cosas. A lo mejor algo que no está contemplado en tu plan de estudios, pero tener esta apertura de decir, bueno, soy ingeniero, pero administración me puede complementar ciertas áreas de humanidades o inclusive de ciertas artes y diseño. Entonces, yo creo que
ver la apertura y querer explorar. Sí, es un enriquecimiento integral, sin duda alguna, el haber viajado, quitarse estos miedos, estas barreras, por lo que signifique para cada quien. Hay personas muy arrojadas, ¿no? Que no tienen ningún problema en tomar las maletas, viajar, pero hay personas que les cuesta trabajo y yo creo que vale la pena mandar ese mensaje, que lo hagan, que se enfrenten a estos retos, porque regresando del viaje van a ser unas personas distintas, más ricas, desde una perspectiva integral. Sí. Pues ojalá y pronto tengamos entrevistas con los estudiantes que se encuentran viajando, que van a estudiar o que ya viajaron, para poder conocer estas experiencias académicas en el extranjero. Mientras tanto, muchísimas gracias por acompañarnos, maestra Cristi Aiden y maestra Verónica Vianey. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo a toda la comunidad de la UAM y, por supuesto, esta es su casa. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos con más temas. Esto es Interfaz. Y bueno, hoy precisamente en nuestra sección de movilidad nos enlazamos con Bianca Jacqueline Chávez Chavira. Ella está cursando la licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita Escuela Normal Urbana Profesor Domingo Carballo, y es beneficiaria del Programa de Capacitación Nacional 2017 en La Paz, Baja California Sur. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias. ¿Cómo estás, Bianca? Es un placer saludarte. Muy bien, igual. Muchas gracias. Platícanos un poco sobre tu programa de movilidad. ¿De qué se trata y cómo lograste tener acceso a esta oportunidad? Ok, participé en el programa de movilidad académica el año pasado. Fue la capacitación del 2017. Yo soy en realidad de la Escuela Normal Pablo Olivas de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Pero tuve la oportunidad de irme a la Escuela Benemérita Normal Urbana Domingo Carballo Félix en La Paz, Baja California Sur. Correcto. Para estudiar el 5º semestre. ¿Y qué tan difícil fue tener el acceso a esta oportunidad? ¿Cuáles son los requisitos que tuviste que cumplir para viajar desde Nuevo León hasta Baja California? Baja California. Ok. Primeramente, pues debes contar con cierto promedio y contar pues con los requisitos. El promedio que se pedía, si mal no recuerdo, era de 8. Y pues más que nada es todo, cumplir con los requisitos, ya sea información personal, te pide acta de nacimiento y sobre todo llenar la convocatoria en la página del SUBES. Pues sin duda alguna debió ser una experiencia muy interesante porque, como sabemos, México es un país muy diverso, existen muchos Méxicos dentro de nuestro país y bueno, el haberte desplazado desde Nuevo León hasta Baja California, pues seguramente fue también una experiencia muy interesante donde pudiste conocer una forma de pensar distinta de otro sector, por supuesto, de los mexicanos, otra forma de correlacionarse a pesar de que son pues lugares fronterizos. Pero cuéntanos esa experiencia social, cómo te enriqueció, qué fue lo que descubriste a diferencia de Nuevo León el haber estado en Baja California. Pues principalmente aquí en Nuevo León es más ciudad, pero ya en La Paz es playa, mucho sol, calor, estuvo insufrible la verdad. Cuando llegué, muchas dificultades para adaptarme más que nada al clima. Muchos espacios turísticos ya que estamos cerca, Los Cabos, muchas partes, muy bonito. Principalmente fue conocer personas y vivir muchas aventuras. Claro, claro. Bianca, y platícanos un poco acerca de qué diferencias viviste en términos académicos entre tu escuela y pues la escuela en donde fuiste a hacer este intercambio de movilidad. ¿Cuáles fueron las
principales similitudes y diferencias? ¿Qué cosas pudiste aprender para traer también esa experiencia con tus compañeros y pues con otros normalistas? Ok, en cuanto en la escuela normal, la pedagogía, la didáctica de los profesores al impartir las clases, pues es diferente, y la manera de trabajar, sobre todo al planear la jornada de prácticas, porque me tocó practicar el 5º semestre en una de las primarias de la ciudad de La Paz, es muy diferente la organización, y sobre todo en el contexto, en los niños, encontré muchas diferencias, la verdad, pero es muy bonito. Claro. Bueno, pues finalmente nos gustaría preguntarte cuál es el mensaje que les darías a los jóvenes que nos ven en el país, en México, respecto a este tipo de becas. Pueden ser en el país, en el interior del país, pueden ser, por supuesto, en el extranjero, pero finalmente todo conlleva un aprendizaje, como dices tú, una etapa de adaptación, pero creo que te hace ser una persona diferente, positivamente hablando, por supuesto. ¿Qué les dirías? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuánto tiempo hay que prepararse previo a que elijan estos cursos? Y por supuesto, aquellos que lo dudan, pues por temor a vivir solos, por temor a enfrentarse a estas diferencias que pueden ser desde el cambio o al idioma. En fin, estas circunstancias que puede tener un joven, ¿qué les dirías a ellos? Pues yo solo de mis palabras y de mis experiencias puedo decirle que es una oportunidad, y para todo es aprender, una experiencia muy bonita. Hay que arriesgarnos, no es nada difícil porque te acostumbras y sobre todo te quedan las experiencias. Claro. Bianca, ¿y cómo cambió tu perspectiva de tu futuro a partir de esta experiencia? Ahora tienes seguramente más claridad de lo que quieres hacer para tu maestría, para tu doctorado, si es que eso estás planeando, o incluso pues poder estudiar en otros lugares, vivir en otros lugares. ¿Cómo cambió esta perspectiva? Pues en realidad ya me hace como sentir que tengo un poco más de experiencia en cuanto a los contextos. Puedo decir que ya al vivir, que serían 6 meses en La Paz, estudiar allá y relacionarme con todas las personas de allá, pues te hace crear pues lazos, vivir una experiencia muy bonita, y sobre todo aprender. Claro, aprender esas experiencias, las formas de cómo se compone la educación en otros estados. ¿Cuáles son tus proyectos futuros? ¿Te gustaría volver a estudiar, quizá a otro país, quizá volver a retomar estas alternativas? Y por supuesto, ¿cuál es tu plan a mediano plazo después de titularte y graduarte respecto a tu perfil profesional? Principalmente seguir teniendo esa relación entre las escuelas normales. Para mí, yo creo que estos programas te ayudan demasiado y deben fomentarse en realidad en todo México, porque estas experiencias de intercambio te abren a muchas experiencias nuevas, sobre todo aprendizaje obviamente, pero nos permite aprender de diversos contextos para sobre todo emplearlo nosotros como futuros docentes a la práctica. Bueno, finalmente, Bianca, pues dale un consejo final a los que no se han atrevido a moverse de su lugar. Solo puedo decirles que lo intenten, son oportunidades y pues debe salir lo mejor. Siempre hay algo nuevo que aprender y vas a vivir experiencias, aventuras. Lo único que tienes que hacer es dar el siguiente paso y al menos intentarlo. Claro. Pues sí, salirnos de nuestra zona de confort. Muchísimas gracias, Bianca Jacqueline Chávez Chavira. Te enviamos un fuerte abrazo y bueno, gracias por habernos compartido esta valiosísima experiencia que seguro está inspirando a muchos otros jóvenes. De nada. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Vamos a hacer una breve pausa, pero tenemos muchos más temas aquí en Interfaz, mucho de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No se vayan.
Y bueno, regresamos, ya lo decías Ana Cristina, vamos a retomar lo que sucedió en la Feria Internacional del Libro, y es que una de las actividades fundamentales de este festival en Guadalajara es la convivencia y retroalimentación entre autores y estudiantes de bachillerato, con el propósito de que los jóvenes conversen y conozcan a los escritores y puedan interactuar y preguntar, por supuesto, acerca de su proceso creativo. Platícanos un poco de qué se trata este proyecto de FIL Jóvenes. FIL Joven, como tú lo dices, son distintas estrategias encaminadas a promover la lectura en los jóvenes. Entonces se divide, pudiéramos decir, en dos partes. Una en la que nos vinculamos directamente con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En ella tenemos el programa de 1000 jóvenes donde estudiantes de nuestras escuelas vienen aquí a la feria, al recinto, y tienen ese encuentro con el Premio FIL de Literatura, por ejemplo. En un rato más van a tener el encuentro con Gioconda Belli, que fue Premio Sor Juana, no recuerdo exactamente en qué año, y con diferentes personalidades del ámbito literario. También otro de los trabajos es fuera de la feria, pero se llama Ecos de la FIL, ese programa, donde los escritores que vienen a las escuelas, que vienen a la feria, van a nuestras escuelas a tener charlas con los jóvenes. De hecho, los escritores al principio les rogábamos que fueran a nuestras escuelas, y ahora ya tenemos que decirles, ya se cerró el programa, porque cada vez se interesan más, dado que los jóvenes leen sobre el autor, tienen ese encuentro con ellos, le hacen preguntas interesantes con respecto a su obra, entonces se quedan admirados de que tantos jóvenes lean literatura. Nos comentabas también acerca de la gran cantidad de jóvenes que participan, porque además también pues, se les incita y se les premia por creaciones, se les acerca a otros diferentes tipos de creación literaria. Platícanos un poco más. Sí, esa es la otra parte del programa FIL Joven, en la que tenemos principalmente dos concursos. Uno que se llama Creadores Literarios FIL Joven, en 3 categorías: cuento, poesía y microrrelato. Acabamos de premiar a los ganadores. Nosotros premiamos a 5 de cada categoría, y pues tuvimos una participación de 8,296 trabajos que recibimos en diferentes categorías, y premiamos a los 5 mejores. Esto para estimularlos, pero además publicamos en un libro que lleva el nombre del concurso, Creadores Literarios FIL Joven, publicamos los trabajos ganadores para estimularlos, y les damos una laptop. En este año les dimos una laptop a cada uno de ellos. Y creo que esto estimula también la lectura, porque un joven que escribe cuento, que escribe poesía, es porque lee primero, ¿no? Y hay otro concurso que ha ido adquiriendo mucha relevancia, porque cada vez hay más interés en participar en él, que se llama Cartas al Autor. Es un concurso que nosotros desde el 2001 estamos trabajando en coordinación con el Fondo de Cultura Económica. Ellos nos hacen llegar varias novelas, se conforma un comité del cual presido, y elegimos una de las novelas. Todas tienen que ser novelas juveniles, y esa novela los jóvenes tienen que adquirirla. El fondo generosamente les hace un buen descuento. La idea es promover la lectura, y quienes deseen participar en el concurso hacen una carta al autor o a alguno de los personajes de la novela. Y el autor está presente. En este año fue la novela Al final las palabras, de Antonio Malpica, es una novela inédita. Y nosotros tuvimos una participación este año de 18,698 cartas. El año pasado fueron 16,800. El antepasado fueron 13,000 y tantas. O sea, ha ido creciendo el interés por participar en este concurso. Y los autores pues se quedan admirados, ¿no? Por supuesto que no les entregamos todas las cartas a ellos, porque tendríamos que traer cajas y cajas. Pero sí contabilizamos nosotros cada una de las cartas que llegan. Hay filtros, por supuesto, para que al jurado final, que son escritores que selecciona el Fondo de Cultura Económica, de manera bajo seudónimo, ellos leen los trabajos y pues dictaminan a los ganadores. Entonces hacemos
son como estrategias claves para promover la lectura, y esta de cartas al autor es una de ellas, porque hay estudiantes inclusive que nos mencionan cuando platicamos ya con ellos, dicen, pues que yo nunca había leído nada y ahora que leí ya me gustó y entonces voy a seguir leyendo, ¿no? Vale la pena. ¿Cuánto tiempo lleva en operación este programa de Phil Joven y cómo han visto todo? Pues me imagino que es un equipo el que participa pues en todas estas actividades que nos has descrito. ¿Cómo han visto que realmente ha pues logrado esto que nos estás comentando? Que los jóvenes cada vez más se interesen por seguir conociendo, leyendo más, adentrándose en el mundo de la literatura e integrándose con la Phil. Pues mira, nosotros tenemos desde 1994 que arrancó el programa Phil Joven y el concurso Creadores Literarios. Y yo te puedo decir que sí ha tenido eco porque varios de los ganadores de estos concursos ya son escritores y han ganado premios a nivel nacional e internacional. Entonces, fíjate que no tengo ahorita aquí el dato, ¿no? Pero en el 2014 hicimos una antología conmemorativa de los 20 años del concurso y invitamos a participar en distintas generaciones y nos dimos cuenta de eso, ¿no? De que había ya algunos escritores que estaban pues ya escribiendo de manera profesional, haciéndolo de manera profesional. Ahora, con respecto a cartas al autor, pues simplemente lo vemos reflejado en el número. Cuando yo tomé el cargo en el 2007, el concurso Cartas al Autor fueron alrededor de 4,000 participantes. Entonces, desde entonces a 18,000 y pico que tenemos ahorita, quiere decir que sí ha habido respuesta. Pues ahí está esta entrevista tan interesante, Ana Cristina, ¿no? Sí, un proyecto interesantísimo que lo que busca es involucrar completamente a los jóvenes de educación media superior, pues a todas las actividades de la FIL, poniéndolos en contacto directo con los autores, pueden platicar con ellos, frente a frente, hacerles sus preguntas, crear... pues hacer creaciones literarias, ser premiados, así que es una fantástica estrategia de la UDG. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con más temas de la FIL, no se vayan. En 1941 se creó la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Canacintra. Y bueno, aquí en Interfaz, a lo mejor se acuerdan, le dimos a conocer la puesta en marcha de Leo Atrox, la supercomputadora más grande de América Latina, que es parte de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, en el marco de la cobertura que se realizó por parte de la Agencia Informativa de Educación de México en la 18, nuestra compañera Elis de León conversó con los investigadores Lisette Robles y Felipe Orozco. Ellos nos hablan sobre las iniciativas que impulsan con la ayuda de esta herramienta, que es, pues, más que nada, un gran procesador de datos que abre las posibilidades para la ciencia y la tecnología. Platícame sobre el proyecto en el que están trabajando y sobre Big Data. Ok, bueno, actualmente la universidad hace escaso un mes y medio acaba de inaugurar su centro de supercómputo y análisis de datos, y parte de los proyectos que estamos trabajando es la parte de análisis de datos. Actualmente es muchísima la información que se está generando día con día. Generamos información con nuestros celulares, con nuestros accesos a las páginas de redes sociales, cuando navegamos internet, cuando nosotros viajamos. Vamos dejando una huella al utilizar el Waze, al utilizar tu YouTube, y toda esa información que uno genera te va determinando un perfil de cada una de las personas. Dentro de nuestra misma universidad nosotros generamos información, y la información que tenemos pues es un oro molido actualmente en esta época de la transformación digital, la época donde hablamos de las ciudades inteligentes, de la parte de la inteligencia artificial. Los datos juegan un papel súper importante. Sin ellos no podemos
concebir todo el adelanto que se ha hecho en las cuestiones de la inteligencia artificial, la programación, el deep learning. Ahí la importancia de actualmente de la universidad contar con un centro de investigación donde podamos contar con infraestructura necesaria para poder procesar la información de una manera veloz, muy rápida, que es parte de los fundamentos del Big Data, poder procesar mucha variedad de información, ya no nomás pensando en información que estaba anteriormente muy bien estructurada, sino información como imágenes, audio, videos, tú los llegas a procesar, los llegas a clasificar y también junto con ello pues te empiezan a dar una serie de datos que tú dices ¿qué voy a hacer con ellos? Primero simulas tu pasado para después poder proyectar el futuro o que te ayude hacia la toma de decisiones. Eso es lo que buscamos hacer con todos los datos y con el uso de tecnologías de grandes capacidades como es el equipo de supercómputo que tiene actualmente la Universidad de Guadalajara. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Con toda la información que genera la universidad de nuestros más de 300,000 estudiantes, pues empezamos siempre cuidando su integridad a analizar el comportamiento de nuestros estudiantes y el aprovechamiento de las tecnologías conforme a su desempeño académico, que es parte del proyecto que tenemos ahí nosotros. Justo me platicabas que la UEDG está utilizando esta tecnología y tienen proyectos como dice Liz, ¿de qué van estos proyectos y cómo la universidad lo está aprovechando, ¿no? La tecnología? Sí, claro que sí. Bueno, desde hace más de 10 años la universidad ha estado trabajando en el tema de análisis de datos. En los últimos años ha habido un boom en el tema específicamente de Big Data. La universidad ya está contemplando, ya está realizando proyectos, desarrollos de Big Data. Específicamente puedo hablar solamente de algunos que son internos, por ejemplo, a la CGTI, que pudieran ser análisis de las trayectorias escolares, pero bien pudiera ser, bueno, trayectorias escolares es un mundo, si piensas que tienes 300,000 personas y hay preguntas tan básicas como ¿por qué los alumnos se van de la escuela o cuáles son las razones por las que sí se queda? Para contestar esas dos preguntas que podrían ser muy fáciles, realmente puedes echarte un clavado sobre un mundo de información y tratar de entender cuáles son las cosas que le están ayudando, cuáles cosas están aportando y cuáles cosas le están afectando para su desempeño y en dado caso su deserción. Ese es uno de los tantos proyectos, pero también hay proyectos que estamos involucrándonos con compañeros universitarios, investigadores de la universidad, a partir también de la inauguración del Centro de Supercómputo. La universidad tiene la gran misión de todas las iniciativas que se han estado trabajando en todos los centros universitarios. Hay gente talentosa en todos los centros, hay muchísimas áreas de investigación y queremos colaborar y ayudarlos a vincular y en la medida de lo posible ayudarlos a que sean un éxito sus programas de análisis de datos. Esa es parte entonces como lo que me platicabas de la visión de la universidad en el uso de esta tecnología para con la comunidad académica. Exacto. Por una parte, aunque también es importante aclarar, por una parte estos sistemas de análisis de datos pudieran ser muy enfocados, pero por otra parte hay un gran uso en el tema de uso del HPC, que son temas de supercómputo, que son cómputo muy especializado para áreas de investigación en las que la universidad también está apostando mucho. Justo, Liz, también me platicabas de todos estos datos y la información que pueden obtener a través de esta tecnología. ¿Cómo puede el país en sí aprovecharla para no tener que exportar tanta información y tener aquí nosotros la información para poder manejarla, ¿cierto? Es correcto. Arte que yo les comentaba, anteriormente el activo más valioso de los mexicanos era el petróleo. Actualmente yo les digo que el activo más valioso son los datos y no debemos permitir que nos pase lo mismo. Anteriormente nosotros exportábamos, sacábamos mucho petróleo y lo mandábamos procesar y nos los mandaban refinado en gasolina o en productos. ¿Qué está pasando ahorita con los datos? Estamos generando mucha información, muchos datos de todo el trazo que tenemos en las ciudades, en nuestro clima, en las cuestiones meteorológicas, sensores, en nuestros bosques. No tenemos infraestructura suficiente necesaria para procesar toda esta información, hacer estudios sobre el cambio climático, sobre el tráfico de las ciudades y toda la información que estamos haciendo la estamos
estamos mandando procesar a otros lados o inclusive a otros países, que estamos entregando nuestra información y la información nos la están regresando con soluciones tecnológicas y que nos la venden a nuestro modo cuando nos conocen. Yo digo que nosotros debemos de conocernos y desarrollar nuestra propia tecnología que necesitamos consumir y no dar nuestro activo más valioso que son los datos. Pues ahí está esta cobertura especial de la Agencia Informativa de Educación de México para precisamente todo lo que fue esta Feria Internacional del Libro. Así es, Omar, y bueno, esta tecnología de la supercomputadora que está pues poniendo la Universidad de Guadalajara a disposición de la ciencia y la tecnología mexicana es importantísimo por todo esto que ya mencionaban nuestros entrevistados, porque los datos es uno de los activos más importantes de nuestra era. Sin lugar a dudas, ahí hay un gran almacenaje, así que estaremos pendientes. Así es, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan. Hoy se celebra el Día Internacional de los Voluntarios. Y déjenme comentarles que una de las publicaciones de divulgación científica más importantes en el país que edita nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, es la revista ¿Cómo ves? Bueno, pues esta revista, importante revista, cumple 2 décadas de acercar al público en general a la ciencia y a la tecnología. La Agencia Informativa de Educación de México conversó con su redactora, Estrella Burgos. Es el número 20. Cumplimos 20 años, por increíble que parezca, de salir cada mes, desde diciembre de 1998. Esta es nuestra edición conmemorativa. Aquí se ve 20. Bueno, para quienes hacen revistas 20 años, de salir ininterrumpidamente es mucho tiempo. Es un esfuerzo que no es fácil mantener. Ha cambiado muchas cosas en estos 20 años, en el país, en el mundo, en la ciencia. Pero es un lugar muy privilegiado para ser testigo de todo eso y a veces ser partícipe. Entonces estamos muy contentos de venir aquí a celebrar. Y sobre todo porque la divulgación también ha tenido una transformación en tanto que forma parte de una cadena de comunicación y las redes sociales, el internet han revolucionado todo. Sí, mira, hay un lado muy positivo de eso, que por supuesto mucha más gente puede tener acceso a información que por un lado le puede gustar, pero por otro lado la necesita, ¿no? Para muchas decisiones que tiene que tomar, para su estado de salud, para cuestiones de, por ejemplo, de desastres naturales, para enfermedades, para cuidar el medio, para muchísimas cosas. Y las redes sociales, el internet nos ha ayudado mucho a eso, pero al mismo tiempo ha crecido mucho la charlatanería y las noticias falsas, también en las redes sociales. Entonces hay que hacer un doble esfuerzo ahora para contrarrestar eso. Puede encontrar avances que se han hecho, pero todo lo que encuentra lo va a encontrar contextualizado, lo va a encontrar explicado y sobre todo va a encontrar, si hay un descubrimiento, cómo se llegó a ese descubrimiento, cómo se hizo y por qué. Lo que nos interesa es que la gente entienda cómo funciona la ciencia, qué es y cómo funciona. Y para nosotros cada cosa que publicamos es un ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque queremos que las personas que leen esta revista, que va dirigida a jóvenes, piensen científicamente sobre todas las cosas. Y eso quiere decir que seamos escépticos, que demandemos evidencia, que no aceptemos cualquier afirmación que nos den en cualquier ámbito si no hay una prueba, si no está corroborada. Y eso, como te mencionaba, es cada vez más importante porque en las redes sociales circulan muchas cosas que son falsas. Y es difícil distinguirlas. La gente que pone noticias falsas lo hace muy profesionalmente, o sea, las disfrazan muy bien. Lo mismo las pseudociencias, lo mismo las charlatanerías y a veces es muy difícil distinguir eso. Pensamos que si la gente sabe qué es y cómo funciona la ciencia, eso le va a ayudar a distinguir lo que está validado por la ciencia y lo que no. No estoy emitiendo ningún juicio. Nada más que si dices que es ciencia, tiene que haber pasado por un proceso que te garantice esa validación, ¿no? Que ya pasó por muchos filtros, que muchos expertos lo revisaron, que se hicieron experimentos, cuando se hacen experimentos. En cambio, una charlatanería, yo puedo ahorita poner un post en Facebook, inventarme una terapia para curarte 5 tipos de cáncer. Lo puedo hacer ahorita.
y hay gente que me va a querer. Y eso es muy grave, porque estamos hablando de algo que puede ser de vida o muerte, ¿no? Entonces aquí van a encontrar elementos en ese sentido, pero también se la van a pasar bien, porque bueno, pues para nosotros la ciencia es apasionante, es muy interesante, es una empresa humana, con todo lo que eso conlleva. Hace muchas cosas, pero no es todopoderosa, no te da verdades absolutas, el conocimiento avanza, cambia cuando hay nueva evidencia, y conocer eso es realmente apasionante, Gabino. Te revela un aspecto del pensamiento humano, del ingenio humano, que a mí me deja muy asombrada, igual que te lo puede dejar el arte, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo el intelecto humano es capaz de discernir todas esas cosas, ya me parece a mí extraordinario. Exactamente, en esta dos de las esferas de conocimiento y un legado justamente de lo que es el espíritu humano, ¿no? Y de la reflexión, como es el arte y la ciencia. Platícanos, Estrella, acerca de las antologías. Mira, ya tenemos 6. Este fue un proyecto que empezó por sugerencia de unos profesores de bachillerato de la UNAM, del CCH, que ellos lo que hacían es que juntaban artículos de la revista sobre sus temas y hacían como sus propias antologías. Y entonces dijeron, bueno, ¿por qué no las hacen ustedes así, bien hechas, ¿no? Digamos que bien hechas en términos de impresas bien, no unas fotocopias. Dijimos, pues sí, ¿qué temas les interesan? Y la primera fue la de biología, que se agotó, que hace poco la SEP nos compró 80,000 ejemplares para sus bibliotecas. Y después vinieron química, vino astronomía, física, matemáticas, medio ambiente. Ahora estamos ya pensando en hacer la de salud. Y bueno, recogen artículos de toda la historia de la revista que siguen teniendo vigencia y van a encontrar muchas cosas de ciencia de frontera y muchas cosas de historia de la ciencia también. Y algunas son muy lúdicas, la verdad, ¿no? Son muy entretenidas. Otras abordan problemas muy serios que tenemos, que la ciencia puede contribuir a su solución. Pero en las antologías, pues las usas en cada materia y los maestros encuentran que es más fácil introducir temas así. Y hay una cosa muy interesante de las de física y matemáticas. Nosotros habíamos pensado seguir con salud, pero en las redes sociales nos decían, no, queremos física y matemáticas. Pero ¿cuándo van a salir las de física y matemáticas? Bueno, pues hay que hacerlas antes. Bueno, pues muchas felicidades al equipo de esta gran revista de la UNAM. Como ves, esta revista de divulgación científica y de tecnología, en fin, muchos temas seguramente muy ricos ahí. Surgida en la base de esta máxima casa de estudios y todos sus investigadores, sus especialistas, sus estudiantes, en fin, hay que leerla. Felicidades, ya 2 décadas. Así es, Omar, y bueno, que ha demostrado a lo largo de 20 años, como bien lo escuchamos, que existe un gran interés por parte de los mexicanos de conocer acerca de la ciencia y la tecnología. Qué bueno. Pues vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan porque tenemos mucho más aquí en Interfaz. Les recordamos seguirnos en las redes sociales como AIEDMX. En 1810, Miguel Hidalgo prohibió el arrendamiento de tierras comunales. En 1901 nació el dibujante y cineasta estadounidense Walt Disney, considerado un ícono cultural por su contribución a la industria del entretenimiento durante el siglo XX. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz porque ya llegamos a la parte cultural de nuestro programa y vamos a hablarles de la muestra Ficción y Tiempo que llega al Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM y se trata de una exposición de arte contemporáneo que explora la potencia crítica de la ficción ante las dificultades de nuestro presente. Vamos a conocer todos los detalles.
Como parte del proceso de graduación de la maestría en estudios curatoriales, los alumnos del posgrado en Historia del Arte de la UNAM exponen Ficción y Tiempo, una muestra de arte contemporáneo que reúne dibujo, escultura, fotografía, video y pintura. Esta exposición se llama Ficción y Tiempo. El tema principal es la potencia crítica de la ficción como forma para transformar nuestra relación con el tiempo. Es decir, de qué manera podemos acercarnos a las historias del pasado, reimaginarlas, repensarlas, transformar, digamos, la historia oficial. Eso por un lado, y también especular hacia el futuro, de qué forma podemos imaginarnos el futuro. Muchas veces con las condiciones actuales en el presente no podemos vislumbrar un futuro, ¿no? Lo vemos como muy distópico por las condiciones económicas, medioambientales, de violencia y tal. Entonces también es como un ejercicio para pensar de qué otra forma podemos acercarnos a este futuro que quisiéramos vivir. Este proyecto despierta la preocupación por el presente y la falta de certidumbre frente al futuro. Por eso propone la ficción con el fin de crear nuevas alternativas en el tiempo. Justo hay un núcleo en la exposición que se llama Memorias del Futuro y hay unas obras que un poco tratan este tema de cómo las arqueologías del futuro pueden ser como pequeñas huellas o vestigios o señales de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? También creemos que hay como una aceleración de información rapidísima, los medios digitales, nuestra relación con la memoria, que es algo súper importante en esta exposición, que creemos que justo hay una cuestión crítica de almacenamiento de datos, de almacenamiento subjetivo en nuestras relaciones interpersonales, que muchas veces imaginamos futuros en fusión con la tecnología completamente. Luis Daniel Pérez, uno de los curadores de la exposición, comenta que en ella se representa la relación tan dependiente que se tiene en la actualidad con los dispositivos móviles y con los aparatos electrónicos. Por eso su target principal son los jóvenes. Creo que el público principal donde apuntamos es el público joven. Somos una generación joven la mayoría, entonces creemos que las problemáticas que nosotros estamos como viendo y que fueron lo que nos llevaron a hacer esta exposición son las que vivimos como los jóvenes, digamos de 20 a 30 años, 40 años, o sea que son como problemáticas muy comunes y muy cercanas a nosotros. De acuerdo con el curador, la conceptualización curatorial de la exposición se realizó en año y medio aproximadamente. Después se realizaron trabajos de investigación y revisión de algunos artistas para finalmente realizar el montaje que llevó al menos 3 meses. Somos 5 el equipo curatorial. Somos de distintas disciplinas todos. Está una chica que es de bibliotecología, otra que viene de historia del arte, un chico de diseño, de teatro también. Entonces somos como de distintas disciplinas que nos mezclamos en el ejercicio curatorial de esta exposición. También estamos trabajando con un museógrafo del MOAC que se llama Charbel, que él hizo como todo el dispositivo de este espacio. Y bueno, somos como el equipo base que hicimos la conceptualización de esta exposición. La idea es cambiar la historia a partir de la ficción. Las redes sociales, la nube y su materialidad son contenedores de memoria que establecen la manera en la que hoy imaginamos el pasado y posibles futuros. Al principio trabajamos con la idea del archivo, ¿no? Era como una idea que teníamos ahí como pendiente los 5 curadores, pero después la idea de la ficción y la imaginación nos parecía como un tema súper rico porque también justo nos hacía pensar en otras formas de relacionarnos con nuestro presente, ¿no? Vivimos en un momento tan acelerado de información que pensamos, bueno, ¿de qué manera podemos nosotros sentarnos a pensar y imaginar otra forma de vida, ¿no? ¿De qué manera podemos imaginar otros contextos de violencia que se viven en las noticias día con día? ¿De qué manera podemos pensar otras formas de relacionar entre nosotros, ¿no? Como creo que fue el motor principal para llegar a esta exposición. En la actualidad, la velocidad de la producción de datos y las formas de su almacenamiento impactan directamente en la manera de acceder al pasado y de documentar lo que serán los vestigios del mañana. Ficción y Tiempo estará hasta el 31 de marzo de 2019 en el Centro Cultural Tlatelolco. Bueno, Ana Cristina, amigos de Interfaz, por fortuna los recintos culturales se extienden en nuestro país y seguramente le ha generado pues una grata sorpresa en términos generales porque, bueno, como ya lo sabemos, la residencia oficial de Los Pinos abrió ya sus puertas al público, pero ya como un recinto que precisamente albergará expresiones artísticas.
Antes de los años 30, la tradición presidencial mandaba que el presidente habitara junto con su familia el castillo de Chapultepec, pero en 1934 esto cambió por órdenes del general Lázaro Cárdenas del Río, ya que consideró que la residencia en la que habitaron el emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota era muy grande y ostentosa para él y debía ser conservada como recinto cultural abierto al público mexicano. Entre el castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional existía una propiedad del gobierno conocida como el Rancho La Hormiga. Lázaro Cárdenas eligió este lugar y cambió su nombre al de Los Pinos. Es así que durante los últimos 84 años fue la residencia oficial de 13 expresidentes. Y ahora, en un hecho histórico, la Residencia Oficial de Los Pinos abrió sus puertas al público para convertirse en el Complejo Cultural Los Pinos, que quedó a cargo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a partir del pasado 1 de diciembre. En sus áreas verdes y fuentes se mostraron mensajes elaborados con flores blancas en los que se leían frases como «Bienvenido pueblo de México a Los Pinos». Los visitantes ingresaron por las puertas 1 y 3 desde el bosque de Chapultepec, siguiendo las instrucciones del personal que les otorgaba un folleto con un mapa de la ubicación para iniciar el recorrido y conocer las casas Miguel de la Madrid, Venustiano Carranza, Miguel Alemán y la casa Lázaro Cárdenas. Otro de los lugares que llamó la atención de los asistentes fue el Museo del Estado Mayor Presidencial y la Calzada de los Presidentes, en la que se encuentran las esculturas de los expresidentes que han gobernado el país. Como parte del evento de apertura, a través de la Secretaría de Cultura, la nueva administración del Gobierno de México organizó presentaciones de diversas agrupaciones musicales comunitarias pertenecientes al Sistema Nacional de Fomento Musical, así como de la orquesta Escuela Carlos Chávez. Dúos de flauta y piano, ensambles de clarinete, metales, percusiones, maderas y cuerdas se escucharon con un repertorio que incluía temas de diferentes estados de la República. En el Jardín La Hondonada se instalaron pantallas en las que se transmitió en vivo la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en un ambiente festivo por cientos de personas. El horario de visitas del Complejo Cultural Los Pinos será de martes a domingo de 10 a 17 horas y la entrada es libre. Y bueno, lo hemos estado comentando aquí en Interfaz, la central de abasto de la Ciudad de México se reviste de arte y bueno, también cuenta con un mural de hilo como parte de la iniciativa central de muros, así que vamos a conocerlo. Después de 4 meses del taller Tejido Social, se montó el mural tejido que cerró los festejos del 36 aniversario de la Central de Abasto. El objetivo de este taller era celebrar continuar los festejos de los 35 años de la Central, que terminaron la semana pasada y bueno, esto es como de conclusión. Y esto es producto de un taller que dimos durante 4 meses, la marca Madeja Jaja y el colectivo Lana Desastre aquí en las instalaciones de la Central de Abastos para la gente de la Central. Este mural fue resultado de la iniciativa de Central de Muros, que ha logrado desde 2017 convocar artistas nacionales e internacionales para llenar el mercado de color. Desde junio pasado, voluntarios, oficinistas, vendedores, diableros, personal de limpieza y clientes se reunieron todos los martes y jueves de 10 a 2 de la tarde para tejer frutas y verduras que ahora adornan el enrejado del antiguo helipuerto de la Central de Abasto. Nos patrocinó Estambres Angelique, que es una empresa 100% mexicana con 28 años en el mercado. Ellos nos donaron todo el estambre, que son más de 50 kilos, más de 1000 madejas de 38 colores. Y ellas nos dieron el material para que Madeja Jaja, que es una marca, que ahí está una de las integrantes, y nuestro colectivo, que somos Lana Desastre, diéramos un taller para la gente que de aquí de la Central. En este tiempo, se lograron tejer más de 100 piezas. Se utilizaron 1000 bolas de estambre de 38 tonalidades distintas y participaron alrededor de 60 tejedores. Como todas las piezas tejidas que son efímeras, nosotros las vamos a colocar y esperemos que la comunidad lo cuide y durará lo que tenga que durar. El resultado fue el esperado: generar comunidad, que las personas hicieran algo por su espacio, influir en el estado de ánimo de las personas de manera positiva e impactar en un tema de desarrollo económico, es decir, fomentar el autoempleo.
En el proyecto colaboraron el colectivo Lana Desastre, integrado por Anuska Angulo, Esther Castro, Claudia Díaz, Miriam Martínez y Azalia Salazar, y Madeja Jaja, plataforma que enseña, promueve y valora actividades relacionadas con los textiles. Pues ahí está este gran espacio, la Central de Abastos, para hacer su mandado del fin de semana y también para ver, por supuesto, expresiones artísticas y culturales. Vámonos a otros temas. Nuestro compañero Benjamín Aparicio nos cuenta por qué México es tu museo. En el límite de Guerrero y Michoacán se encuentran los restos de un antiguo templo sobreviviente de una comunidad que ahora yace sumergida bajo el agua. Acompáñame a conocer al Templo de San Pedro Apóstol en Churumuco, Michoacán. Construido en la última década del siglo XVIII, el Templo de San Pedro Apóstol sobresale de las aguas de la presa El Infiernillo, en lo que alguna vez fue el viejo Churumuco, una comunidad agrícola y ganadera fundada en 1530 al sur de Michoacán. Entre sus paredes, el siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, oficiaba misas en 1798, cuando era párroco de esta comunidad, poco antes del estallido de la Guerra de Independencia. Fue durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos que el viejo Churumuco quedó inundado completamente por las aguas del río Balsas, debido a la construcción de la presa hidroeléctrica El Infiernillo. Los habitantes del viejo Churumuco se vieron forzados a abandonar sus casas y tierras para fundar un nuevo pueblo a unos kilómetros más al norte, al que llamaron Nuevo Churumuco. Del viejo pueblo, solo el campanario y la parte superior de la fachada de la iglesia quedaron visibles de entre las aguas, como mudos testigos de lo que alguna vez fue una comunidad con más de 400 años de antigüedad. Actualmente se realiza una peregrinación anual desde la nueva iglesia hacia los restos del antiguo templo de San Pedro Apóstol, acompañada por bailes, música y diversas festividades que demuestran el respeto y devoción del pueblo de Churumuco a su santo patrono y a la memoria de su antigua comunidad. Si deseas conocer más sobre el templo de San Pedro Apóstol, te invito a visitarlo en la presa de El Infiernillo en Churumuco, Michoacán, y admirar personalmente los vestigios de una antigua comunidad que yace descansando bajo el agua. Firme en el tiempo, el Templo de San Pedro Apóstol mantiene viva la memoria de la antigua comunidad de Churumuco, convirtiéndose así en una pieza más del enorme acervo que hace de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Gracias, Benjamín. Y llegamos al final de este programa. Ana Cristina, amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles. Que pasen una excelente mitad de semana. Así es, Omar, nos despedimos también de Griselda Yebra, quien nos permite comunicarnos a través de la lengua de señas mexicana, y los esperamos en nuestras redes sociales, AIEDMX, las siglas de la Agencia Informativa de Educación de México. Chao.